Sean todos muy bienvenidos a un cuarto capítulo en Cristianos a Prueba. Siempre digo Cristianos a Prueba porque es el nombre en que iniciamos este podcast y para poder animar a todos a qué prueba nosotros estamos dispuestos cada día a enfrentar. Hoy quisiera hablar de algo muy importante y cómo ha sido este tema de la evolución que ha habido en la iglesia. Yo voy a la iglesia desde que tengo prácticamente unos 15 años. Unos 15 años conocí al Señor en una iglesia X, para no dar nombres, y era muy distinto a lo que hoy se vivía. En esa iglesia era un poco de los que se caían de espalda, los que intentaban acercarse al pastor cuando finalizaba la prédica como si fuera leerse las cartas dentro de la iglesia y el predicador, el pastor, fuera el tarotista de su suerte. Se acercaban con mucho entusiasmo para poder oír lo que el Señor quería decirles sobre su futuro. Y tenía ese roce de cristiandad hace bastante tiempo. Me congregué en esa iglesia durante mucho tiempo, estuve muy carismático durante ese tiempo que estuve ahí y aparte de las caídas, aparte de que las personas se acercaban al altar para poder escuchar estas profecías, que más que todo era una adivinación para mi gusto, porque la profecía, estamos claros que es la profeta mayor, es la palabra de Dios. Todo aquel que habla la palabra de Dios, todo aquel que predica la palabra de Dios puede ser un profeta. Y hemos confundido este concepto de profecía, lo hemos confundido con una especie de suerte, ¿cómo es que se llaman estas personas? De vidente, como un vidente espiritual, un vidente puesto por Dios en la iglesia para que nos diga qué es lo que nos depara el destino. Más allá de confiar en lo que Dios ya nos entregó, ya nos dio. Y estuve en este mundo carismático mucho tiempo y aquí es donde voy al punto de lo que ha sido esta regeneración. Porque este mismo ministerio que hoy en día solamente lo sigo vía online, las reuniones que hacen por YouTube, ya no se juega este tipo de temas, ya no se hace. De hecho, las prédicas han cambiado mucho. Muchas iglesias también pentecostales que antes operaban. Recuerdo cuando era chico, me recuerdo que al lado del altar había una especie de cortina, una pieza, que era una pieza de cortina, parecía como una pieza gitana. Y ahí entraban las personas para que fueran operadas por el Espíritu Santo. Y claro, entraba el enfermo y habían unas ciertas personas seleccionadas para esto y hacían cosas con las manos, bueno, estos tiritones raros, y empezaban a operar y el Espíritu Santo operaba en ese cuartucho que no era cerrado como una pieza, sino era con cortina. Así era en ese lugar. Y operaba el Espíritu Santo ahí en el cuerpo para que se sanara la persona. O sea, había un total retiro del poder real de Dios, porque no necesitamos médicos que vayan a ciertos lugares espirituales para sanar a las personas, sino que el propio Espíritu Santo, la propia presencia de Dios va cambiando a las personas. Pueden ser milagros automáticos, nadie está diciendo que no. Pueden ser milagros a través del tiempo, pueden ser milagros progresivos. Y aquí es donde un poco la gracia estaba totalmente de lado, cuando sucedían todas estas cosas paranormales o un poco de fiesta o circo, por decirlo de alguna manera. Me hago responsable. Me hago responsable por lo que estoy diciendo de armar esto como un circo, decirlo de esa forma, porque había en ese tiempo, por lo menos hace unos 20 años atrás, esta especie de ¿cómo le podría decir? Carismático fehaciente, carismático exagerado, que mientras más se gritaba, más poder de Dios tenía. Una vez escuché a un pastor también decir que el tamaño de la unción que el predicador o el pastor tenía era el tamaño del vehículo que iba a estacionar afuera de la iglesia. Y muchas cosas como esa. Y ha ido este tiempo como produciéndose un cambio muy importante en la iglesia. Se ha ido mutando de alguna forma, ha ido
pasando generaciones más jóvenes donde la profecía ya es más parte de la palabra de Dios. No es tanto esta adivinación o escuchar qué es lo que tiene que Dios decirme, pero no por lo que está escrito, sino por lo que Dios supuestamente le dijo. El famoso Dios me dijo, el famoso Dios me mostró. Y caí muchas veces en eso y iba a la iglesia netamente a escuchar este Dios me dijo. ¿Qué le habrá mostrado Dios al pastor para poder saber qué hacer con mi vida? Y eso es lo que yo pensé durante mucho tiempo. Estuve dentro también de y me caí también fui de los que se caían de espaldas, también fui de los que se pegaba el porrazo y viví toda esta manía, todo este circo, toda esta parafernalia. En el sur de Chile se hacía mucho más frecuente. Ahí era mucho más fuerte el tema de encontrarnos con esto. Y era, de cierta forma, nosotros conversábamos con algunos hermanos que era de cierta manera un juego que había en mandar al Espíritu Santo a nuestra conveniencia, y como que el Espíritu Santo estaba en una esquina de la iglesia esperando las órdenes de los ministros de Dios de ese lugar. O sea, el Espíritu Santo ve para allá, Espíritu Santo ve para acá, haz esto, Espíritu Santo hace esto otro, Espíritu Santo. Y no dejaban el mover real. Lo único que nosotros nos movíamos en ese tiempo era totalmente emocional. Y quiero empezar este podcast hablando de esta regeneración que ha habido, esta mutación, que ha ido gestionándose, los cambios que han sido paulatinos, pero han sido también muy buenos. Y que han quedado ciertas cosas en el tintero, han quedado ciertas cosas que son importantes porque hemos dejado de lado un poco el show, hemos dejado de lado este fanatismo por las cosas que hace el Espíritu Santo, este fanatismo por sentir, este fanatismo por llenarnos de emociones muchas veces que nos nublan, nos hacen tener acciones realmente erróneas, nos hacen tener acciones impulsivas. Se ha ido cambiando todo esto. Ahora hemos sido más entregados a la gracia de Dios, a la verdadera gracia. Y esto es lo que quiero conversar. La parte que de la iglesia que ha podido entender durante este proceso y este camino del carismático a tener la certeza de lo que está creyendo más en base al razonamiento de las escrituras, el poder decir por qué a tales cosas, poder tener la capacidad de poder retroalimentarnos de lo que estamos leyendo, poder pensarlo, poder darle un norte, poder enfocarnos en preguntas, en cuestionamientos de la palabra de Dios. Y nos ha servido un montón porque no hemos estado netamente haciendo caso a lo que se dice a ojos ciegos. Por eso sí, muchas personas han sido engañadas en la iglesia. Mucha gente ha sido manipulada en la iglesia por creer que la Biblia es lo que dice el profeta o lo que habla el pastor. Debería ser así, pero no en todos los casos. Cuando nosotros escuchamos es netamente bíblico, porque también nos encontramos que hay mucha manipulación detrás de lo que el pastor o el predicador quiere anunciar. Sobre todo control para que no se les vayan las personas, para que haya un control monetario. Y también fuimos dentro de esta época de carismáticos, también hubo mucho tiempo esta manipulación a través del temor, del miedo. Y en este tiempo que yo estuve en esa iglesia, para mí Jesucristo era un tema muy, pero muy lejano. Yo viví con mucho miedo de que Cristo estaba muy lejos de mi vida. Porque no contaba con ciertos requisitos para estar cerca de Jesús. O no contaba con ciertos requisitos de que Jesús o de que Dios me escuchara. Porque era muy repetitivo, que era tan pecador que era imposible que Dios me escuchara, porque Dios no puede posar en un frasco o en un recipiente lleno de pecado, sucio. Dios no puede usar a personas sucias, ni mucho menos ser usados por Él.
Y que me quedaba con esa idea y siempre me preguntaba, bueno, entonces nunca voy a poder llegar a ser un verdadero hijo. Nunca voy a poder ser escogido, mucho menos llamado y menos con un propósito. Y toda esta manipulación se desconectaba de mi vida, se desconectaba muy fuerte. Tener el principio, la base de que realmente soy en Cristo. Todo se trataba de lo que podía yo hacer dentro de un gran esfuerzo, dentro de poco menos, hermano, tenía que estar sin pecar, cuidarme con lo que comía, cuidarme con lo que hablaba, cuidado con lo que miraba. Y se me hacía un infierno poder vivir así. Y al final yo lloraba porque no podía encontrar a Cristo en eso. No podía encontrar en Cristo en mis propias acciones. Y la iglesia en este tiempo, que estaba tan manipuladora, me hacían crecer esas ganas de tener que pertenecer a una cierta institución para no perderme aún más de lo que ya estaba perdido. Mi vida dependía totalmente del pastor y de su manipulación. Las escrituras se enseñaban, pero a favor de la santidad. Recuerdo las prédicas de santidad, las prédicas que eran totalmente necesarias ante un estado temeroso, lleno de temor y sin pecado para poder estar con Dios. Y viví mucho tiempo esto en las iglesias. Gracias a Dios, ahora últimamente ha ido cambiando. Hemos sido más conscientes con la palabra de Dios. Hemos estado estudiando un poco más. Ya no nos engañan tan fácil. Aún así quedan muchas iglesias que siguen con esta manipulación por personas que no quieren abrir la palabra de Dios. Entonces muchas personas lo que hacen es entregarse completamente a lo que el pastor dice porque somos flojos, porque no queremos abrir la palabra, no queremos abrir la Biblia, no queremos estar conectados realmente entre el Espíritu Santo y yo. El Espíritu Santo es una relación, es una persona con quien me relaciono día a día, como lo puedo hacer con mi esposa, con mi esposo, con un amigo. Es una relación diaria y necesaria, pero antiguamente no se podía tener esta relación con el Espíritu Santo debido a nuestro pecado. Y era necesaria una liberación urgente para poder tener esa voz de Dios más clara y audible. Pero ahora ha estado esta mutación, ha estado esta nueva forma que han adaptado los predicadores de muy buena forma. Ya no es antes, como le estaba contando, todas las cosas que tuve que llegar a pasar por medio de esta manipulación terrible. Lo que quiero hablar hoy es sobre cómo nos hemos dado cuenta de cómo la iglesia ha ido evolucionando durante todo este tiempo. Antiguamente tenía ese temor en mi corazón, pero hoy, como le estaba diciendo, esta relación con el Espíritu Santo es la que me ha hecho ser consciente de quién realmente soy en Dios. Cuán importantes son también mis debilidades para acercarme a Él. Si no fuera por mis debilidades, yo jamás hubiese conocido de Cristo. Si no fuera por mis pecados, jamás hubiese conocido del Evangelio. Si yo no hubiese sido consciente de quién soy, si no hubiese sido consciente de todos mis errores, yo jamás hubiese estado cerca, mucho menos congregándome, si no hubiese estado consciente de quién realmente soy. Y empecé a buscar un poco más de mí para poder crecer en el Evangelio. Dejé los carismáticos, dejé esta iglesia manipuladora. Estoy hablando de esto para ver si hay muchas personas que pueden estar pasando esta manipulación y que deben salir de esos lugares. Empecé a revisar más mi interior y saber que todo lo que estaba creyendo no se trataba de mí. No se trataba de lo que yo estaba haciendo. No se trataba de mis pecados, no se trataba de cuánto yo me estaba equivocando, no se trataba de cuántos versículos yo tenía memorizados, porque
No sé si ahora podrá existir mayor cantidad de tener esa competencia en las iglesias, de quién sabía más de palabra. Y el que sabía más era el más ungido, era el más usado, era el privilegiado de Dios. Muchas veces escuché que habían hijos pródigos, hijos favoritos de Dios. Y me hacía a mí, por supuesto, llegar a una posición en que yo era el hijo indeseable de Dios. Y muchas veces me alejé de la iglesia por ese motivo. Y empecé a estudiarme a mí mismo, empecé a estudiar mi corazón, empecé a mirarme un poco más yo, para poder acercarme un poco más a Él. Que cuando tú empiezas a conocerte, cuando tú empiezas a saber quién realmente eres, empiezas a descubrir la creación de Dios. Cuando nos miramos no significa que tenga que ser algo que esté totalmente retrasado de Él, sino que es algo de que poder vernos, poder mirarnos, es poder ver a Dios de frente. Ver la creación también no solamente en nuestras debilidades, no solamente como humanos, sino también creacional. Podemos acercarnos a la grandeza de Dios y a su gracia. Sabemos que la gracia es un regalo que no merecemos, sabemos que la gracia es algo que no vamos a hacer nada por obtenerla y siempre vamos a estar en deuda. Pero cuando nos topamos con esta verdad de conocer a Dios desde una manera introspectiva, de una manera en la que nos hacemos conscientes de nuestro espacio, nos hacemos conscientes de nuestra vida, es cuando más me voy acercando al Creador. Es cuando más me voy acercando a Cristo. Cuando yo me encontré con mis debilidades, cuando dije, sí, Andrés es así, Andrés es esto, Andrés es aquello. Y cuando me empecé a dar cuenta de todas las cosas que a mí me estaban sucediendo, empecé a sentir que Dios estaba trabajando en mí. Porque empecé a ver un proceso. Más que escuchar prédicas totalmente llenas de emociones, llenas de manipulación, hoy en día ya he podido estudiarme un poco más y estudiar un poco más la palabra de Dios para dar un resultado más cercano hacia Él. Y esto ha sido algo que ha costado mucho hacer. Desde la iglesia, desde sus comienzos, ha sido siempre este tema de manipulación. Porque no hay otra manera para poder sostener a las personas, no hay otra manera de poder sostener una cantidad, un número de miembros a través de la manipulación, del miedo, de refregar el pecado para tener una necesidad de estar ahí, para sentirse libres, para sentirse salvos. Y la salvación no tiene nada que ver con donde yo asista, ni con lo que yo haga, sino que haga de manera, me refiero, de manera obligada. El amor hacia Dios que podemos tenerle es el que nos va transformando, así como personas enamoradas, parejas, puedan cambiar a través de estas actitudes, pueden cambiar su manera de vivir, producto de este amor, producto de lo que ellos van sintiendo. Por amor hacia el otro, ellos van transformando sus vidas, ellos van transformando lo que son. Y eso es lo que hace Dios también en nuestra área, que nosotros por amor hacia Él vamos cambiando, vamos dejando y vamos cortando ciertas irregularidades que hay en nuestra vida. No siempre va a ser un término en el cual vamos a poder llegar a decir, yo ya soy un producto terminado. Yo ya soy un producto hecho, ya soy un producto que no necesita mayores cambios. La antigua iglesia me llevaba a tener este tipo de temor. Me dejaba totalmente lejano de poder ver a sí mismo y estaba más preocupado de ver hacia quienes seguían. Yo me fijaba más de lo que hacían los demás, de lo que estaba haciendo yo por Dios. Era más fácil poder decir que quería ser como tal persona a tener que conocer los verdaderos propósitos de Dios en mi vida mirándome a sí mismo. Y todo ese tiempo y toda esta manipulación no nos hace mirarnos de frente, no nos hace mirarnos de forma adecuada, sino que nos ponemos dependientes de emocionalidades, del profeta que nos tiene que
adivinar nuestro futuro, o tener que sentir y caerme de espalda, porque muchas veces nos empujaban. Yo recuerdo que habían predicadores que llamaban a la oración y nos empujaban. O sea, literalmente a nosotros nos empujaban. Y si no caíamos, nos daban liberación, porque había un demonio que nos tenía encadenados y teníamos un rechazo hacia lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y aprendí después con el tiempo, ya que también esta evolución de iglesia empezó a cambiar y a hablarnos más de la gracia, de lo inmerecedores que somos, hagamos lo que hagamos, que no se trata de nosotros el avance. Empecé a descubrir a un Jesús nuevo. Lo que estoy tratando de decir es que no nos guiemos por la emocionalidad, no nos guiemos por lo que puedo sentir, no nos guiemos por lo que debería ser, sino que guiémonos por lo que es realmente uno. Cuando nosotros nos conocemos, cuando nosotros sabemos realmente quiénes somos, es cuando vamos viendo a Dios en propósito en nuestra vida, porque el que nos va forjando, el que va formando, el que va rompiendo ese diamante en bruto para hacerle una piedra preciosa, es el Señor. Y cuando vamos haciendo este avance y nos vamos dando cuenta que estamos teniendo cambios significativos, nos vamos enterando de cuánto Dios ha estado en nuestro día a día. Cuánto Dios nos ha estado cuidando durante todo este tiempo que hemos vivido. Cuando salimos de la manipulación, cuando salimos de la emocionalidad, cuando salimos de andar echando fuera demonios y andar gritando por redes sociales y escuchar como en vivo en ciertas plataformas, cómo gritan y echan fuera demonios y decretan y yo decreto y yo declaro. No. Si no se trata no se trata de nosotros, todo se trata de la gracia, todo se trata de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Quién soy para declarar? ¿Quién soy yo para decretar? ¿Y qué pasaba cuando yo declaraba y decretaba y no pasaba? Yo declaro que soy próspero y no era próspero. O no tenía la conciencia de prosperidad como tal, como una bendición interior y no exterior. Yo declaro sanidad y la gente no se sanaba. ¿Qué hago ahí? No, es que no era la voluntad de Dios. O le echábamos la culpa al hermano, es que hermano le faltó fe. Al hermano, el hermano no creyó lo suficiente para estar sano y hasta nos castigaban. Nos decían que estábamos con el demonio abriendo puertas y pasábamos una crisis familiar. Todas estas cosas pasaron en la iglesia antiguamente. Sé que en muchos lugares sigue pasando, pero también hay en muchos lugares que han ido cambiando. Y la necesidad a lo que quiero ir en este podcast, es la necesidad de abandonar la emocionalidad en Dios por el raciocinio de Dios en nuestra vida. De aprender a pensar, de aprender a estudiar, de aprender a escudriñar. No repetir porque hemos escuchado de otros decir. No repetir que uno de los ejemplos que más se repite es que la sangre de Cristo me protege, tiene poder. La sangre de Cristo lo que hace fue derramada para la salvación a quienes creen. Pero la sangre de Cristo no te cubre, no cubre tu auto para que no tengas un accidente. La sangre de Cristo no cubre tu casa para que no te entren a robar. La sangre de Cristo no cubre mi cuerpo para que no me asalten y no me atropellen. No es así como funciona. Hemos escuchado tantas cosas durante este tiempo, hemos escuchado tantas cosas que hemos repetido una y otra vez y lo hemos llevado generación tras generación, donde hay muchas iglesias hoy que aún actúan en esa manipulación. Nosotros hoy debemos creer no en emocionalidades, no en lo lindo que fue la prédica, no en lo lindo que es cantarle al Señor, sino que la verdadera entrega, adoración, confianza y encuentro con Dios tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con quién soy yo, tiene que ver con cuánto yo he avanzado, tiene que ver con cuántos días más Dios me da la oportunidad,
la bendición de poder seguir vivo, de poder seguir viendo a mis hijos, de poder seguir viendo a mi familia, de poder seguir abrazando. Y después hago reino de Dios. Y cuando hago reino de Dios, empiezo a abrazar, empiezo a amar, empiezo a descubrir a Dios en todas las cosas. Y no solamente en la emoción, sino también en mis llantos, sino también en mis alegrías, sino también en mis fracasos, también en todo. No solamente en un instante de emocionalidad. Un toque del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti, ¿qué toque? ¿Cuál es el toque del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en todos nosotros y está ahí constantemente enseñándonos a través de vivir. Está bien estar mal, está bien estar bien, está bien sonreír, está bien llorar. Pero hay que dejar este tiempo, lo que ha hecho la iglesia antiguamente, la manipulación y creer que debemos transmitir esta emocionalidad de estar echando fuera demonios, de estar echando esto y decretar y declarar y que yo no, empezar a entregarnos a la voluntad de Dios, que todo lo que pasa en nuestra vida, que todo lo que pasa a nuestro alrededor, tiene que ver Dios en cada una de esas cosas. Dios tiene que ver en mis pasos, Dios tiene que ver en mi trabajo, Dios tiene que ver en mis lágrimas, Dios tiene que ver hasta en mi relación con mi pareja, tiene que ver con la relación, Dios tiene que ver con todo. No es culpa del diablo que nos vaya mal. Hay muchas cosas que debemos de cortar. Necesitamos a Dios en nuestra realidad como personas y no a Dios el hacedor de milagros, no el Dios el que se encarga de nuestras emociones, que nos hace llorar. Es que Dios me tocó y lloro y después cuando salgo sigo siendo el mismo. Esto es un proceso. Dios no nos visita y nos toca en la iglesia y nos hace llorar para ser conscientes de él. Nosotros somos conscientes de Dios cuando empezamos a amar al que tengo al lado. Estoy siendo consciente de la cruz de Cristo, de ese sacrificio el que yo tengo que hacer en mi vida, el sacrificio de amar, el sacrificio de entregar, el sacrificio de poder enlazarme emocional, amoroso con las personas, abrazar más, besar más, creer más, poner tus ojos en lo que es bueno, poner los ojos en lo que realmente edifica. Y ahí encontraremos a Dios, no en un sermón, no cayéndonos de espalda, no en la manipulación que hubo en la iglesia y que aún existen, sino mirándonos a nosotros mismos, mirando nuestro propio corazón y siendo conscientes de que Dios trabaja en nuestra vida diariamente. Te quería dejar este pequeño mensaje, este podcast de lo que vamos a llamar la Iglesia 2.0. Porque es necesario que más se unan a este fluir verdadero del Espíritu Santo. Aprender a aceptar nuestra vida, aprender a aceptar nuestros errores, aprender a aceptar nuestros aciertos, aprender a aceptar todo lo que venga en la vida y aceptarlo y abrazarlo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Todo nos ayuda a avanzar en Dios. Y ya no es por emoción, no es por un recital que fui y sentí la presencia. No, la presencia de Dios está cuando lloras. La presencia de Dios está cuando te va mal. La presencia de Dios está cuando tú crees que no te está hablando. La presencia de Dios está en todas tus áreas de tu vida, aun cuando tú crees que está guardando silencio. La presencia de Dios está siempre. Y eso quería dejarles, hermanos. Les quiero dejar un beso gigante. Pronto tendremos invitados para que sigamos en este proyecto, en este podcast para ustedes, y espero que sea de mucha edificación, de mucho crecimiento, de mucha ayuda. Si hay alguna de todas las palabras que dije te llegó a tu corazón, me siento bendecido por eso y espero poder ayudarte un poco en tu caminar. Quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado hasta hoy y nada. Esto es el 4º capítulo, Ministerio Renuevo. Soy Andrés Vergara y gracias por estar conmigo.